tema de hoy es la nueva izquierda no es nueva. ¿Por qué no es nueva? Porque hay registros, hay evidencias de que evidentemente esta disque nueva izquierda ya empezaba en los escritos de Marx. Y para eso le voy a pedir al profesor Mansueti que explique, para que todos podamos entender el día de hoy, cómo nace esta ideología contra la familia, contra el matrimonio, contra la vida misma y contra la propiedad. Profesor, adelante, si pudiera empezar diciéndonos qué es lo que se conoce como nueva izquierda. ¿Qué es esto? Bueno, lo que se conoce como nueva izquierda es el marxismo cultural, que se llama también. En fin, son nombres, todos los nombres tienen, las expresiones tienen defectos, pero vamos a quedarnos con esas porque hay que usarlas, ¿no? Nueva izquierda o marxismo cultural. Y la enarbolan las izquierdas, pero no solo las izquierdas, los libertarios, que se supone que son pro libre mercado y por tanto son de derecha, también van con estas agendas. Vamos a decir cuáles son las agendas. En primer lugar, el neomarxismo, que llaman neomarxismo, de la escuela de Frankfurt, y otros autores como Gramsci y Lukács. En segundo lugar, el feminismo radical y la agenda LGBTIQ+, lo dije bien, ¿ok? Este, eh, sí, porque son varias agendas. La agenda indigenista, la agenda ecologista sandía, patilla, no sé cómo se dice en Perú, Sí, eh, o sea, verde por fuera y roja por dentro, sí. el indigenismo y el relativismo postmodernista, que es la peor de todas. Todas esas son las agendas del marxismo cultural, muchas de las cuales están recogidas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de la cual tratamos en otro video. Ya hemos tratado en otro video. ¿Okay? Entonces, la enarbolan, algunas de esas agendas la enarbolan también los libertarios, que se supone que son libre mercado, economía austríaca, Rothbard, Don't Treat Me, anarcocapitalismo y todo eso, ¿ok? Y objetivismo de Ayn Rand, por un lado. Por el otro lado, por el lado también de la derecha, la línea Trump, Abascal en España, o sea, Vox, Marine Le Pen, Bolsonaro, están en contra del marxismo cultural, pero abrazan el marxismo clásico, que es el estatismo en la economía, el antiliberalismo en la economía. Entonces, yo lo que quiero, si me permites, es que mostremos las obras juveniles de Marx, porque ahí están todas las agendas del marxismo cultural, la llamada nueva izquierda, ya está en el Marx joven. ¿Ok? Correcto. Entonces, lo que pasa es que la gente no estudia en serio el marxismo. ¿Ok? A mis estudiantes yo les obligo a estudiar marxismo. ¿Ok? Si no, no pasan. Si no, no pasa. Si no, no pasan mis estudiantes. ¿Ok? Estudiamos marxismo en serio. Porque si no, no entendemos dónde estamos parados. Fíjense una cosa, el siglo pasado puede llamarse el siglo de Marx, marxismo clásico, economía principalmente y educación también. Pero este siglo se puede llamar también el siglo de Marx, pero marxismo cultural, no solo clásico, sino también cultural. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrar cómo todo esto está ya en el Marx joven y también en el Marx póstumo, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es un libro que Engels publica al año siguiente de la muerte de Marx, que es 1884. Entonces, aquí tenemos la vida de Karl Marx desde que nace en Treveris, Alemania,
1818 hasta 1883 que muere en Londres. ¿Okay? Está allí enterrado en Londres. Si usted quiere ir a ver la tumba de Marx, ahí está, pero hay que pagar. Cobran entrada para ir a Sí. depositar flores en la tumba de Marx. Es que Salvo son que usted... comunistas, pero no son tontos. Sí, al público le cobran. Ahora los dignatarios extranjeros que van, no, a ellos no les cobran, obviamente. Entonces, la vida, la obra de Marx ha asignado el siglo pasado. En el siglo pasado nosotros tuvimos socialismo comunista, pero también socialismo democrático, socialismo fabiano, socialismo cristiano, socialismo nacionalista, que fueron Mussolini y Hitler. En fin, teníamos el año pasado, el siglo pasado, socialismo clásico por todos lados. No lo han soltado, porque gracias al marxismo clásico se empoderaron, digamos así, las izquierdas en el siglo pasado y desde el poder nos lanzan todas las agendas del marxismo cultural hoy en día. Entonces, el Marx joven es el Marx anterior a Londres. Escribe profusamente antes de llegar a los 30 años. Cuando Marx se muda a Londres y ahí se va a quedar quieto hasta el fin de su vida, tiene 30 años, pero ya ha hecho una obra profusa, tratando variedad de temas, desde que era muy jovencito, desde que tenía 17, 18 años, era un chiquillo. ¿Okay? Entonces ahí tenemos las tres etapas: Alemania, París y Bruselas. Las tres etapas antes de Londres y todos sus escritos. Empezando por qué debe motivar a un joven al elegir una profesión, que es un articulito que él escribió en 1835, donde está todo ese idealismo juvenil que dice que el joven no debe ser materialista, el joven no debe elegir una carrera motivado nada más que por el vil y sucio dinero, el joven tiene que tener aspiraciones más elevadas, como cambiar el mundo, bla, 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 bla. Y vaya si lo cambió, porque lo cambió. ¿Ok? Después viene un escritito para optar al título de bachiller que se llama La de Augusto entre las mejores épocas de la República. Ese es del año 35 también. Después viene una comedia que se llama Escorpión y Félix. Después viene Carta a mi padre y Oulanem del año 37 y 39. Son dos obras muy importantes porque Oulanem significa Emanuel al revés. Emanuel es un nombre de Cristo y en la poesía Oulanem, Marx escribe toda una serie de relatos y figuras y metáforas sobre el viejo tema del pacto con el diablo. ¿Okay? Ese tema del pacto con el diablo le persiguió toda la vida a Marx. Le contaba a sus hijas antes de dormir historias de terror que él iba inventando acerca de pactos con el diablo. ¿Ok? Y fíjese una cosa, yo no estoy diciendo que Marx hizo un pacto con el diablo, además yo no creo en esa, pero no sé si creer o no, pero yo no estoy diciendo eso, lo que digo es lo que él escribía y que lo tenía muy preocupado a su papá. Su papá era una persona muy normal, ¿ok? Sí. Entonces estaba... hay una correspondencia larga, mucha correspondencia entre él y su padre, porque estando en Berlín, en Jena y en Colonia, él se escribía con el padre y el padre estaba preocupado por el tema del pacto con el diablo, que se revela en el poema Oulanem. Yo no digo que haya hecho un pacto con el diablo, pero bueno, ese es un tema viejo en la literatura, en la fantasía, en el arte, ¿ok? Y yo no. Hoy en día, por ejemplo, tenemos a Megan Fox. Megan Fox dice que ella es vampiro
Yo no les creo, pero bueno, lo dice ella. De la misma Claro. manera, esto es lo que dice Marx, ¿ok? Bueno, y después viene la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, que es su tesis doctoral en Jena, porque en Berlín no se la aceptaron, se la rechazaron, porque la izquierda estaba proscrita y él era de un partido que se llamaba los Jóvenes Hegelianos, que eran los hegelianos de izquierda. Entonces, Jena era una universidad más liberal que Berlín y ahí presentó su tesis doctoral afirmando la filosofía y aplaudiendo la filosofía de Demócrito sobre la de Epicuro, porque Demócrito era materialista. ¿Okay? Digamos que Demócrito era un materialista en toda la letra y Epicuro era un materialista práctico y nada más. Entonces él defiende a Epicuro. Perdón, a Demócrito. Entonces, después viene el tema que también va a ser un tema permanente en Marx, la alienación. Está aquí en un artículo en la Gaceta Renana. Hay muchos artículos suyos en la Gaceta Renana, algunos incluso escritos en colaboración con él, Engels y demás, que es de esta época, la época alemana de Marx, y es el tema de la alienación. Los dos temas que van a ser permanentes en la obra de Marx son la alienación y la dialéctica, porque él dice que va a poner la dialéctica hegeliana de cabeza y de idealista la va a transformar en materialista. Entonces asume la dialéctica de Hegel y el materialismo de Feuerbach. Y esa es la filosofía de Marx y todo su pensamiento. ¿Okay? Entonces, la alienación no es algo solo en la economía. Esto es muy importante para lo que tenemos que explicar. La alienación está en el derecho, la cultura, el arte y sobre todo en la religión, el matrimonio y la familia y en la moral, que él llama moral burguesa, matrimonio burgués, familia burguesa, etc. Y es algo que hay que desterrar. Y el remedio para esos males es la dialéctica. La oposición, ponerse en contra, ¿okay? Desbaratarlo todo, dar vuelta al mundo. Esa es la idea de Marx. Dar vuelta al mundo, poner a los proletarios arriba y a los burgueses abajo, acabar con la nobleza. Eso es Karl Marx. Por eso digo yo, vaya si lo cambió el mundo. Claro que cambió el mundo. ¿Okay? Y sigue, porque esto va para largo. ¿Okay? Entonces, eso es 1842 contra el expolio de nuestras vidas. En los debates sobre la ley acerca del robo de leña se cuestiona la propiedad privada, de frente. ¿Ok? Tiene problemas, lo persigue, digamos, el gobierno, porque el gobierno prusiano era anticomunista. La palabra comunista ya estaba y el socialista también. ¿Ok? Y él se muda a París con su familia. En el 43 se muda a París porque se supone que había más libertad en París por aquello de la Revolución Francesa. Y además, cuando él se muda en el 43, además de la Revolución Francesa, había otras revoluciones. Habían estallado en Francia, como la del año 20 y las del año 30. Y él se muda a Francia en el 43. Y va a estar en Francia cuando la del 48, que es la gran revolución, la primera comuna de París, etc. ¿Ok? En el 71 va a ser la segunda comuna de París, otra gran revolución. O sea, era una época revolucionaria de socialismo, comunismo y anarquismo. El anarquismo estaba en la izquierda, bien metido en la izquierda. Por eso yo detesto a Murray Rothbard, lo detesto, ¿ok? Porque trajo esa lacra de la izquierda y entonces pretendió combinar el anarquismo con el capitalismo. Es una cosa de una mente realmente torcida, ignorante y demás. Eso es Murray Rothbard. Si bien Murray Rothbard escribió algunos otros libros muy buenos, ¿eh?
como Mercado y Estado tiene partes muy buenas, y lo mismo la historia del pensamiento económico. Pero el daño que hizo Rothbard a la causa del capitalismo con ese engendro del anarcocapitalismo es muy grande. Entonces, en París él hace una crítica completa a la filosofía del derecho de Hegel, escribe sobre la cuestión judía, siendo él judío pero antijudío, cosa que no es raro en muchos judíos antijudíos. Okay. Marx era uno de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Escribe sobre James Mill, pero en realidad escribe contra James Mill. Él escribe contra Adam Smith, contra Juan Bautista Say, ¿okay? Y contra James Mill, o sea, escribe contra los liberales. ¿Okay? Y muy importante, manuscritos económicos y filosóficos del 44, ¿okay? Donde ahí está el tema de la, desarrollado el tema de que la expoliación, o sea, la alienación no es solamente la economía, también es el matrimonio, la familia, la moral, la religión, etc. Ahí está. Entonces, no digan que es una nueva izquierda, no, la nueva izquierda, ¿qué nuevas? Y ahí está todo. Lean, o que lean a Marx. Ahí está todo. En el 45, el gobierno francés cierra el diario de los obreros, donde él escribía, que se llamaba For Marx, y entonces es expulsado Marx de Francia por el ministro del Interior Guizot. Guizot es un autor importante, es un autor clásico en ciencia política, ¿no? Y entonces se va a Bruselas. Y en Bruselas escribe la tesis sobre Feuerbach, otra vez sobre los mismos temas, los temas contra la familia, contra el matrimonio, contra la moral y contra la religión. O sea, temas que no son nada nuevo, ya están ahí en el 45 y en el 47, con la tesis sobre Feuerbach. Y en el 48, el mismo año de la Revolución, él escribe el Manifiesto Comunista con Engels. Sí. Y usted ahí tiene, en el capítulo 2, las 10 medidas de política, 10 políticas, digamos, públicas, que él considera un programa de gobierno mínimo para poner de acuerdo a los grupos, partidos y movimientos que había, que se llamaban libertarios, que eran los anarquistas, socialistas, comunistas, obreros, proletarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él dice, en estos 10 puntos tenemos que estar todos de acuerdo. Y tuvo éxito. Este fue su primer gran éxito. Le aceptaron sus 10 puntos. Y si usted se fija bien en esos 10 puntos, yo no lo voy a explicar uno por uno, pero si usted se fija bien, es todo lo que se hizo en el siglo XX. Todo lo que los partidos de izquierda y partidos que supuestamente eran de derecha convirtieron en leyes a lo largo del siglo XX, ¿ok? A partir de la Revolución Mexicana de 1910. Y con creces, por ejemplo, dice fuertes impuestos progresivos, hay como 30 o 40 impuestos progresivos. ¿Ok? Decía educación pública y tal, y bueno, ahora es educación, salud, jubilaciones, todo. Sí. ¿Ok? Entonces, ahí lo tiene el Banco Central en el punto 5, ahí tiene los impuestos a la herencia en el punto 3, ahí tiene los transportes estatales en el punto 6, ahí tiene las empresas industriales estatales en el punto 7, la reforma agraria en el punto 1, pero también en el punto 9. En fin, ahí tiene usted todo lo que han hecho los políticos de izquierda y asimilados a la izquierda en el siglo pasado. Ese es el mundo donde vivimos desde el siglo pasado. Y hubo algunos vientitos liberales por ahí, como los neoliberales en los 90, pero no modificaron, porque no derogaron las leyes. ¿Ok?
Entonces, los que te digan que el socialismo es un fracaso, no es un fracaso, porque el fracaso y el éxito se miden en tanto tú puedas o no puedas cumplir con tus objetivos. Y el marxismo lo cumplió todo. Si pasas a la página siguiente, vamos a ver cómo se... Ajá, ahí. A través de la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, ahí arriba, fueron esos 10 puntos pasando de uno a otro congreso desde el 65 en adelante hasta el 76. En el 76, lo que han hecho todos estos congresos es repetir los 10 puntos. En el 76 se disuelve la primera internacional por la pelea, la bronca entre los marxistas y los anarquistas. Entonces ellos en el sexto congreso, año 76, se desprenden de los anarquistas, los dejan de lado. Pero es curioso, la bronca, ¿por qué viene? ¿Por la desaparición del Estado que era la bandera de los anarquistas? No. En ese punto estaban de acuerdo los marxistas también, que a la larga tenía que desaparecer el Estado, porque el Estado era la expresión de la violencia de una clase sobre otra, la dictadura de la burguesía, y había que reemplazarlo por una temporal dictadura del proletariado, y después vendría la desaparición del Estado. Por eso yo me río de los libertarios anarcocapitalistas, la desaparición del Estado. En ese punto estaban de acuerdo Marx y los anarquistas. Se separan porque los anarquistas no aceptan la dictadura del proletariado como un paso intermedio. ¿Está bien? Bueno, entonces, una vez libres de los anarquistas, yo digo que qué bendición, ¿no? Haberse librado de los anarquistas, cosa que los liberales no podemos hacer. Haberse librado de los anarquistas, hicieron la segunda internacional que volvió a repetir y después hasta llegar a la OIT y a la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. O sea, de ahí nos viene el marxismo clásico. ¿Ok? En el año 49, él se muda a Londres y ahí pasa el resto de su vida, ¿sí?, escribiendo El Capital, porque él cree que la superestructura es un reflejo de la base, que es la estructura económica. ¿Ok? Ahí está el cuadrito. Pero a su vez no desconoce que la superestructura también influye sobre la base, o sea, mantiene y moldea la base económica de los modelos de producción y medios de producción, relaciones de producción y modo de producción económica y social. Hay que estudiar esto, porque si no, no entendemos qué es lo que pasa en el mundo de hoy. Bueno, pero por supuesto que la base es la que forma y mantiene la superestructura. Entonces, diríamos, la base es el marxismo clásico y la superestructura es el marxismo cultural. Una vez que la izquierda se hizo con el poder exitosamente, ¿okay?, en el siglo XX, hoy tenemos las agendas del marxismo cultural, que es contra las leyes, contra la familia, contra la cultura, la religión, la filosofía, el derecho, los medios, la política, la ciencia, la educación, la manipulación de la ciencia, por ejemplo, con fines políticos, ya estaba en Marx. ¿Ok? Entonces, señores, y con esto termino, Josué, gracias por haberme permitido los minutos. Con esto termino que la nueva izquierda no es nueva. Y habría que añadir únicamente, sí, 1884 publica Engels sobre marxismo cultural, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que son las notas de lectura de Marx, de puño y letra de Marx, sobre un libro de antropología de Henry Morgan,
¿Dónde está que puede haber una familia con poligámica, monogámica, cruzarse entre los hermanos? Todo eso está ahí. ¿Qué cosa nueva hay? No hay nada nuevo, está todo ahí. ¿Ok? Y por eso hay que hablar del éxito de las izquierdas y hay que hablar del fracaso de las derechas, que las derechas no han podido ni pueden frenar todo esto. Gracias y te devuelvo el micrófono. Dale. Genial. Entonces, estábamos hablando justamente de que efectivamente tenemos que estudiar marxismo porque se nos dice ahora de que la nueva izquierda es nueva, se nos dice que la ideología de género es nueva, se nos dice que la pelea contra la familia es nueva, pero me parece que hay una confusión y no sé si brevemente lo puedo aclarar respecto a desde cuándo dicen que comenzó la nueva izquierda, perdón, y citan a muchos autores que reivindican, por ejemplo, el feminismo, etcétera. ¿Dónde nace esta confusión? ¿Por qué dicen que Gramsci, por ejemplo, es quien empieza, o de repente otros autores? ¿Por qué existe este argumento, profesor? Si es que la nueva izquierda empezó con Marx. Porque no han leído a Marx. Ok, así de sencillo. No han leído a Marx y simplemente no conocen el espectro completo. Como si lo leyeron y lo asumieron los autores de la Escuela de Frankfurt, ¿ok? Gramsci y Lukács asumieron todo el marxismo clásico y dijeron, bueno, pero esto ya está. O sea, en los años 50 y 60 del siglo pasado, dijeron, bueno, esto ya está, ya conquistamos el poder, los resortes de gobierno, la legislatura, la judicatura, el ejecutivo, conquistamos con la educación, ¿ok? O sea, el programa de 1848 ya está cumplido. ¿Qué sigue entonces? Entonces, los neomarxistas lo que hicieron fue operacionalizar el marxismo cultural. Operacionalizar. Ahí tenemos las agendas que ya habíamos mencionado. Genial. Hay unos puntos que los hemos anotado previo a este video y que los vamos a desarrollar rápidamente uno por uno. Son ideología de género, aborto, eutanasia, globalismo, ecología, veganismo, matrimonio homosexual y adopción homoparental, indigenismo y relativismo. ¿Qué es cada uno y cuál es su falacia? Empezando por la ideología de género, profesor. La ideología de género niega la biología. Dice que el sexo no existe, que el sexo es una construcción social, cultural, que, por ejemplo, Simone de Beauvoir, el segundo sexo, que no se nace mujer, sino que se hace mujer. Eso es la rebelión contra la biología, contra la naturaleza. Es decir, confundirlo todo, poner a los hombres diciendo que son mujeres a competir en torneos femeninos y a meterse en los baños de mujeres, etcétera, etcétera. Y si me permite también, justo acá teníamos el artículo de lo que pasó aquí en Perú hace unos... bueno, esto me parece que pasó ayer, de hecho. En Chimbote, que es una ciudad del norte de Perú, dice... Indecopi, que es un organismo que regula, digamos, la protección a los consumidores de aquí del Perú, multa a Megaplaza, que es un centro comercial, por no permitir a transgénero usar baño de mujer. A estos puntos hemos llegado, es decir, un padre de familia ya no puede estar, digamos, seguro o no puede estar con la tranquilidad de mandar a sus hijas menores a los baños de mujeres, porque ahora cualquier persona podría, no necesariamente transexual, sino cualquier enfermo podría vestirse de mujer y utilizar como se dice legalmente, precedente de Indecopi, este fallo, para poder cometer abuso. Podría pasar. ¿Y quién le puede decir algo? Si ahora a las empresas el Estado está que las penaliza por cumplir lo que debería hacer, porque, y corríjame si me equivoco, profesor, los baños públicos son divididos por sexo, no por género, ni por ideología, ni por identidad, ni por así yo me crea que soy un caballo o un niño, o así crea que soy un unicornio. No, no, no. Los baños no están, entiendo yo, separados por percepciones, sino por sexos. Y el sexo no Desde sé, la es biológico.
desde la República Romana los baños públicos estaban separados por sexo, pero ahora te dicen que no hay sexo, que es una construcción. Entonces, si hay más de 100 géneros, tendríamos que hacer más de 100 baños. Esa es la lógica. No, ellos quieren que sea un solo baño para todo el mundo. Por Dios, no puedo creerlo. Bueno, rapidito nada más. La sala especializada en protección al consumidor de Indecopi determinó por unanimidad que el centro comercial Megaplaza discriminó a una mujer transgénero al impedir su ingreso a los servicios higiénicos de mujer sin una razón objetiva y justificada, por lo que se multó a la empresa con 50 unidades impositivas tributarias que son equivalentes a 230.000 soles. 230.000 soles, ¿cuánto podría ser, profesor? ¿70.000 dólares? Más o menos. No, más o menos. Dependiendo del tipo de cambio. La verdad no sé cuánto está, si es en 380 o 370, pero... No importa, es un detalle, un detalle. El punto es que se está castigando a una empresa por no cumplir, por cumplir lo que se supone que tiene que cumplir, que es la separación de baños por sexos. No hay separación de baños en ninguna parte del mundo. Bueno, mejor no lo digo porque como está ahorita en los países progresistas, no sé cómo estará, por ejemplo, Australia o Canadá, de repente ya han aplicado esto. Pero bueno, está pasando aquí también en el Perú y como digo, es un precedente que va a marcar un antes y un después en este tema en particular. No me voy a poner a hablar ahora tampoco de lo que está pasando en el mundo, de los transgéneros que están compitiendo en deportes de mujeres y están ganando, pero injustamente. La otra vez vi un caso de una boxeadora que casi deja muy mal de salud a una competidora mujer, porque obviamente los hombres tienen mayor fuerza física y no hay punto de comparación. Es absolutamente ridículo que compitan en deportes de mujeres, pero bueno, eso ahora, es ideología de género. Perdón, fue la Cámara de Apelación la que revocó una sentencia de primera instancia, ¿no? Y es un caso muy similar al de Lucía Pérez. Yo voy a recomendar, si me permites, Josué, el video de Rosana Kramer sobre el caso Lucía Pérez. Usted lo puede poner ahí. No, pero anote. Sí, anote por ahí. El caso Lucía Pérez de Rosana Kramer en el canal de ella en YouTube. Es un video muy bueno porque nos explica cómo han dado vuelta el derecho. ¿Ok? Y eso a los abogados y a los estudiantes de derecho debería interesar. Cómo han adoctrinado y aborregado a los jueces, sobre todo a los camaristas de apelaciones, ¿okay? Para que revoquen todas las sentencias que están en contra de la ideología de género desde primera instancia. ¿Okay? Entonces, el caso de Lucía Pérez es aberrante, porque entonces se dan vuelta todos los principios jurídicos, empezando por la legítima defensa. No se puede presentar testimonio a la mujer que denuncia una violación, porque eso es revictimizarla. Entonces su palabra se acepta como válida sin ninguna prueba. Es un desastre, un salvajismo total. El caso de Lucía Pérez, Rosana Kramer. Gracias. Ok, perfecto. Anoten por favor, alumnos, para que lo busquen, porque yo la verdad es que los videos que ha estado pasando el profe en la realidad han sido muy interesantes y estoy tratando de investigar más sobre muchos temas, así que súper recomendado, vayan allá, mírenlo. Y eso es básicamente ideología de género en corto. No necesitamos un libro hablando de la nueva izquierda para explicar lo que es ideología de género. En un corto segmento hemos explicado cuál es esta estupidez. Es simplemente renunciar a hechos biológicos, pero no solamente eso, porque yo puedo renunciar a esos derechos. El problema acá, como liberales, es que lo quieran poner como una política pública. Desde el Estado se quiere imponer a todos, hasta los que no quieren aceptar esa ideología. Ahora, si uno quiere aceptarla en su ámbito privado, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no piensen de esta manera? No somos de ninguna manera, tenemos aspiraciones dictatoriales sobre qué tienes que pensar, como sí lo tiene la izquierda. Siguiente tema, aborto. Aunque no creo que esto lo haya planteado o haya estado Marx a favor. Desházneme, profesor, si es que estoy equivocado, pero igual está en la agenda, pese a que no se menciona, entiendo yo, en el marxismo. Pero es que Marx estaba en contra de todas las convenciones, lo que llamaba
convenciones morales que diferencian lo malo de lo bueno. Marx es un poco como Nietzsche, ¿ok? Lo que ya decimos que es bueno hay que cuestionarlo porque en realidad es malo. Y lo que decimos que nos acostumbraron a decir desde chicos que es bueno, hay que revisarlo porque lo más probable es que sea malo. Son los maestros de la sospecha, ¿ok? Así se llamaba, así se llamó a Marx, Nietzsche, Freud, por ejemplo. Freud era un mentiroso, ¿ok? Freud era un mentiroso compulsivo que inventó historias clínicas de mujeres que supuestamente habían sido violadas por sus padres y sus familiares desde niñas, desde que eran niñas, lo cual es una mentira absoluta. Él forzaba a las mujeres mediante hipnosis a que revivan sus recuerdos reprimidos. ¿Ok? Acuérdense que los maestros de la sospecha van contra lo que llaman represión. Forzaba a las señoras, principalmente la paciente Ana O, ¿ok? Y entonces inventaba que esas mujeres habían sido violadas por sus padres. La idea es tumbar el padre, tumbar la figura paterna. Es decir, revolucionar todo lo que entendemos como moral convencional, tradicional, judeocristiana, religiosa, etcétera, y dar paso a los impulsos quitando la represión. ¿Ok? Eso es Marx, Nietzsche, Freud también. ¿Ok? Pero eso es más viejo que la escarapela, como decimos en Argentina. ¿Okay? Eso es más viejo que la escarapela. Bien. El aborto, profesor. Hay gente que todavía relativiza la vida. Bueno, si tiene tantas semanas no sufre y a partir de esta semana se puede hacer. ¿No? Un niño que va a nacer en una familia pobre tiene menos derechos que uno que va a nacer en una familia o es menos digno, ¿no? No va a tener dignidad, que es la palabra favorita de la izquierda. Claro, en Cuba se mueren de hambre, pero son dignos. Y en Chile había neoliberalismo, por eso son indignos, pese a que comen mucho mejor que en cualquier parte de Latinoamérica. Pero la palabra favorita de la izquierda es dignidad. Pero cuando se habla de aborto, no solamente se dice que los niños que van a nacer en una pobreza los van a matar porque van a tener menor calidad de vida, sino también inventan o tratan de mezclar muchas cosas. Dicen, pero ¿qué pasaría si una niña fue abusada y queda en entonces ahí empiezan a decir un montón de cosas para tratar de minimizar la dignidad que tiene un ser independiente, como es una vida por nacer. Y esto yo creo que podríamos matar dos pájaros de un solo tiro, porque aquí estaríamos hablando de relativismo también, si es que se quiere relativizar la vida Claro. del niño. No sé si usted puede tratar de hablar de esos dos temas. Primero, Y en el aborto. sí, como no, el relativismo asoma ahí su feo rostro. ¿Ok? Relativismo es, no hay moral absoluta, no hay reglas éticas permanentes y universalmente válidas. ¿Ok? Todo es según el cristal con que se mire, porque todo es relativo. Como dijo Einstein, mentira, Einstein nunca dijo eso. Einstein lo que hablaba era que el tiempo era relativo al espacio y viceversa, pero hasta por ahí, hasta ahí no más, ¿ok? Todo es relativo. Entonces, si un ser humano en estado embrionario, no importa las semanas que tenga, si un ser humano en estado embrionario es o no es un ser humano, eso es relativo. No, eso no es relativo. Eso Dicen ya está ellos. por... Claro, pero no, yo digo, ellos quieren relativizar, por ejemplo, el tema de que si sufre o no sufre, porque, a ver, hay un punto que acá ya todos lo sabemos y que científicamente nadie puede decir que no, y es que la vida empieza en la concepción. A partir de ahí se generan una serie de argumentos para relativizar esa vida. Es decir, por ejemplo, si lo abortamos a partir de la semana 1, 2 o 3, no va a sentir ningún dolor porque no tiene órganos Ok, desarrollados. ok. Ese es su Pero argumento de la izquierda. ya va. Es que la cuestión no es sentir dolor o no sentir dolor, sino Exacto. privar de su existencia una vida humana. Ahora, Ujú. que siente dolor o no siente dolor, eso es otra cosa, ¿ok? Es Sí. matar un ser humano,
Si siente dolor, no siente, eso es otro tema, eso es otra cuestión. Es Sí, el derecho que se atribuye la madre, porque es la madre, y en algunos casos el padre, en otros casos el padre ni se entera, ¿ok? No estoy eximiendo al padre aquí de responsabilidad, en absoluto. La madre decide poner fin a la vida humana de su hijo y privarlo de la existencia en el útero, antes de que nazca. Si ya nació, es infanticidio, es otro delito. Son delitos contra la vida humana, caramba. Y los liberales enfatizamos la tríada de Locke, la protección de la vida, la libertad y la propiedad, que para eso está el gobierno. Y cuando digo gobierno me refiero a la rama judicial también, es para no confundir con Estado. sí. ¿Ok? Entonces, no es una cuestión de si siente, si no siente. Si la madre dice haber sido violada, dice haber sido violada o no. No es una cuestión si la madre está enferma o no. No es una cuestión de si la madre tiene medios de subsistencia suficientes para darle de comer al hijo o no. No, porque con eso justificativo, entonces yo voy a justificar cualquier homicidio. Por ejemplo, si yo te pongo a vos una anestesia total y después te mato, entonces no sería homicidio porque no estás No sintiendo siento dolor. dolor. Y además, este tema de que los niños pobres no tienen derecho a nacer me recuerda mucho a una película que se llama La Purga. No sé si la ha visto, profe, que se trata de que en Estados Unidos, en un futuro Sí la vi, sí la ficticio, vi. Sí, la vi. se pueden matar a las personas por 12 horas. Es legal Sí, matar. Ahora, lo curioso es que matan a los pobres solamente, porque quieren acabar de esa manera con la pobreza del país. O sea, sí la la, ideología progresista está representada en esa película, porque ellos piensan que la forma de acabar con la pobreza es no tener hijos o matar en todo caso a los pobres. En- aunque en esa película se desliza por ahí que es el sistema capitalista el que... pero lo que no saben es que usan su propio argumento de ellos, porque ellos son los que Sí, están en contra de la vida. Entonces correcto, se dan un tiro. O sea, el tiro le sale por la culata, por sí, decirlo, ¿no? De correcto, una manera. correcto. Yo la vi, es espeluznante, es espeluznante. Sí, bueno, Pero ya que estamos con el tema de las series de Netflix, puede ver sí, también una serie de propaganda feminista que se llama Anatomía de un escándalo. Anatomía de un escándalo es pura doctrina feminista radical y extrema metida en una serie. Entonces, yo quiero, por eso uno se explica las pérdidas de Netflix y las pérdidas de Disney. Salió el sí. otro día el CEO de Disney a decir, bueno, cometimos un error, nos metimos a progresistas y perdimos audiencia, perdimos valor de las acciones, mal negocio hicimos en meternos en la agenda progre. Eso lo dijo el CEO de Disney hace 2 o 3 días. Sí. Y si seguimos en la línea de Netflix, cabe mencionar que Netflix ya tiene toda esta agenda también y con justa razón también están perdiendo suscriptores y tal, porque hay muchas series que también hacen apología o en todo caso hacen una especie de propaganda en contra del capitalismo con películas como por ejemplo El Hoyo, que es una película que yo recomiendo ver para que vean cómo tratan de lavar el cerebro a la gente, en la cual consiste que hay una cárcel donde la comida pasa de arriba hacia abajo y los que están arriba comen bien y los que están abajo se comen lo que sobra. No la vi, pero conozco la anécdota, la escuché de esa película. Sí, Entonces, bueno, es una, y la última que salió el año, no sé si el año pasado o este año, con la agenda también progre, la agenda ambientalista, que es No mires arriba, Don't Look Up, que es el mundo se acaba y se nota que hacen referencia a los republicanos, porque se sí, nota por la forma como visten, por los colores, quieren hacer una especie de Trump femenina, ¿no? Porque era presidente, era mujer, pero se nota que se referían a Trump y a todos los republicanos, una referencia muy grosera de la derecha norteamericana
como si no tuvieran ningún tipo de interés, lo ridiculizan, es una especie de entre comedia y tal. Y los progresistas, por supuesto que son los héroes de la película. No, no, Sí, ellos estaban interesados en salvar al mundo. Ellos sí sí, son los... hay otra película de Netflix que yo quiero recomendar, que es Sí, mexicana y se llama La Búsqueda, ¿ok? Porque tiene algo parecido con No mires arriba, y es la crítica que es cierta, es correcta, es verdadera la crítica. Por eso nosotros decimos que los marxistas muchas veces aciertan en el diagnóstico, pero equivocan en el remedio. ¿Ok? Y es cómo los medios de comunicación manipulan las noticias, ¿ok? Y hacen lo que llamamos linchamiento mediático, o sea, el asesinato moral de una persona por parte de los medios de comunicación, que así como construyen héroes, también construyen villanos y siembran el odio contra los villanos y siembran también la admiración por los héroes, pero son todos creados por los medios de comunicación. Es importante el asesinato mediático, asesinato moral mediático, es tan importante como el asesinato moral jurídico, o sea, legal. Y esta otra película, La Búsqueda, además de que está muy bien hecha como película, ¿no? Sí, está basada en hechos reales, la historia reciente de México, ¿ok? Y el papel de los medios de comunicación queda muy bien retratado. Gracias. sí, genial. Entonces anoten las películas que estamos citando porque van a ilustrar muy bien lo que estamos tratando de explicar en este video. Bien, ya matamos dos pájaros de un tiro, relativismo y aborto. Siguiente punto, pero es algo que lo podemos decir brevemente porque es igual algo contra la vida, la eutanasia. Pero ¿por Ah, qué están en contra de la eutanasia? Es mi cuerpo, es mi vida, es mi decisión. Yo puedo decidir si quiero morir o no. Una respuesta a eh, eso. eso es mentira. Eso es mentira, porque la eutanasia se disfraza de suicidio asistido. Ahí es donde están los libertarios de izquierda. Suicidio asistido. ¿En qué consiste el suicidio asistido? Bueno, en Holanda, en Bélgica, ¿ok? Si un viejo entra a un hospital, es posible que salga muerto. Porque, ¿qué le hace? Primero lo sedan, ¿ok? Y una vez que el viejo está, o la vieja está sedado o sedada, le hacen firmar un documento, ¿ok? Le hacen firmar un documento, ¿ok? Y en ese documento ponen lo que les da la gana. Y la persona sedada, pues, y si no tiene parientes, no tiene familiares, es muy probable que le den el pase, como se dice en el Alto Perú. ¿Ok? Es muy probable que le den el pase. Ese suicidio asistido no es ningún suicidio asistido, es la promoción, ¿ok?, al homicidio de los viejos, ¿no?, bajo el disfraz de que es un suicidio asistido, que yo tengo derecho a suicidarme y que si no tengo a la mano por mi incapacidad física o psicológica, ¿ok?, o económica, porque volvemos otra vez a las mismas justificaciones que en el aborto, ¿no? Incapacidad física, psicológica o económica para matarme, entonces yo puedo solicitar que me ayuden a morir, es decir, que me maten, pero es todo ficticio, son trampas, son disfraces de una cosa muy horrible que se llama eutanasia. Sí, genial. Nuevamente la agenda del asesinato legalizado aquí, pues, en la eutanasia. Y que ya países como lo estamos exponiendo aquí están que lo aplican. Eh, no sé si, profesor, si usted es fan de Marvel o no, pero la ideología, Alguna serie. claro, la ideología de Thanos es parecida a la ideología de los progresistas. Thanos cree que el problema es de que no hay suficientes recursos para todos y que todos vamos a tener que morir de hambre si es que no matamos a la mitad de la población, ¿no es cierto? Bueno, ajá, dale, dale. Entonces, ahí está el argumento progresista también. Este argumento contra la supuesta
falsa sobrepoblación, que es mentira, y está demostrado que no solamente que no hay sobrepoblación, sino que digamos, la densidad y el promedio de hijos por pareja que hay hoy en día es el más bajo que ha habido, por lo menos en los últimos 100 o 200 años. El más bajo, porque si antes, hace menos de 70, 80 años, tenían cada pareja en promedio de 5 a 10 hijos, hoy en día el promedio, si no me equivoco, es de 2 a 3. Entonces no me vengan a decir que hay una sobrepoblación tremenda que nos va a matar de hambre a todos. Y además que la población, la sobrepoblación o la baja población no es o no está exactamente anexada a lo que tiene que ver con los índices de pobreza. Eso también es mentira. La pobreza es un tema que hay porque hay leyes malas y ya lo hemos hablado en este canal. Por favor, revisen también lo que hemos hablado sobre las leyes malas en los anteriores videos, sobre cuáles son las reformas liberales para generar más inversión, más trabajo, más empleo, y donde puede haber riqueza para un país con 5 millones de personas como para un país con 100 millones de personas. Y no tiene nada que ver ahí la población. Entonces, no vengan a decir que la sobrepoblación que no existe es la causante de la pobreza. Así que también hay una mención a lo que tiene que ver con las películas. Eh, y el siguiente tema que teníamos que Espera, tocar, espera, espera, un sí, momentito. sí, sí, sí. Que aquí hay que volver a Marx en el tema Ah, de sí, las... sí. Aquí hay que volver a Marx. Ok, Y hay que ok. señalar lo siguiente. Mira, Sí, a mí me han caído muy duro porque yo critico el libro de Laje y Márquez, de la Nueva Izquierda, porque yo demuestro que la nueva izquierda no es nueva. ok. Entonces, en este tema de la sobrepoblación mundial, hay que volver a Marx. Marx se inspiró en Darwin y Darwin se inspiró en Malthus. ¿Qué es el malthusianismo? Vuelta otra vez a lo mismo, no hay nada nuevo aquí, esto es más viejo que el escarapelo. Marx era el promotor de el antinatalismo, porque él decía que la producción de alimentos crece en proporción aritmética y la población crece en población geométrica. Entonces va a llegar un momento que no va a haber alimento suficiente para alimentar a la población y hay que pensar en antinatalismo. Ese es Tomás Roberto Malthus, más viejo que Marx. ¿Ok? Sí, Ahora, el malthusianismo siempre ha reflotado. En el siglo pasado teníamos el Club de Roma. El Club de Roma decía que los recursos iban a acabar. Incluso el Club de Roma en los años 70 hacía predicciones sobre en qué año, 2000, 2005, 2010, se iba a acabar el titanio, el oro, el petróleo, el gas. Según ellos iba a acabar todo. ¿Ok? Pero no se acabó nada. ¿Ok? que no solamente de 2000, sino que primero dijeron 1950, después 1980, y ahí recién 2000. El 2000, que es el 2 y 000, ese es el año exacto donde se acaba el mundo. Ah, no, pero después tenía que venir el 2005 y luego tenía que venir el 2012. El fin del calendario maya, se acaba el mundo, la Tierra. Y ahora nos vienen, y ya lo dije, de vuelta, esto lo tienen que ver en los videos pasados, porque ya lo hemos nombrado en el video pasado, donde ahora dicen que tenemos 7 años más para salvar la Tierra. Otra mentira. El fin del mundo se anuncia desde el año 0 después de Cristo. Sí, Entonces, pero pero hay unos que anuncian el fin del mundo que no son los del calendario maya, ni son los antinatalistas, sino los evangélicos pentecostales con el fin del mundo y ya viene el regreso de Cristo y tal. Nosotros los cristianos, yo por lo menos, que soy cristiano, pero pertenezco a la iglesia de Inglaterra, no soy pentecostal ni evangélico, ¿ok? Yo creo en la segunda venida de Cristo, pero no, y es el fin de la historia, pero no es ahora. ¿Quién le dijo que es ahora? Y viven corriendo la fecha desde el año 0, ¿eh? Viven corriendo la fecha, así como tú señalas que corren la fecha los del calendario maya y los de los agotamiento de los cursos. O sea, es importante que la gente no caiga en estas mentiras. Por eso yo le agradezco mucho al canal Incorrección Política y a Josué, ¿okay? Que nos permiten exponer
las mentiras, las falsedades, las medias verdades, cuando las hay, porque a veces las hay, medias verdades, para que la gente conozca la verdad y sea libre, porque si no conoce la verdad, no puede ser libre. Gracias. Sí, así es. Entonces, como dice el profe, en el maltusianismo se hablaba de que tarde o temprano no iba a haber los recursos suficientes. Ahora que se ha demostrado que es mentira, el argumento cambia. Ahora ya reconocen que hay 7 veces la cantidad de alimentos para alimentar la población mundial. Es decir, se podría alimentar 7 veces más la cantidad de la población mundial con la cantidad de alimentos que hay actualmente. Entonces lo que te meten es otra cosa. Como su primer argumento no funciona, ahora te dicen que es un problema de redistribución, de que Ajá. muchos tienen poco y que pocos tienen mucho. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta nueva simbiosis del argumento maltusiano, si es que lo quiere ver de esa manera? Ok, la respuesta la dio un autor muy famoso que se llama Julian Simon, que le hizo una apuesta a un maltusianista que se llamaba Paul Ehrlich. Si usted quiere, busque en Wikipedia, apuesta Simon Ehrlich. Apostaron $1.000, pero $1.000 de aquella época, estamos hablando de 1980. Paul Ehrlich era un neomalthusiano, entonces decía que la escasez de los recursos naturales, la escasez de los recursos naturales, bla, bla, bla. Entonces, Julian Simon le apostó $1.000 a que en el plazo que pusieron ahí, las materias primas no controladas por el petróleo y el trigo, no subirían de precio descontando la inflación. ¿Ok? Entonces, Ehrlich eligió, porque Simon le dio a elegir, y Ehrlich eligió el cobre, el cromo, el níquel, el estaño y el tungsteno. La apuesta fue por $1.000, 10 años después se iba a liquidar, o sea, en 1990, y le ganó Simon la apuesta. Porque Simon le dijo, bueno, pero si hay escasez de recursos naturales, su precio va a subir. Entonces, si el precio sube es porque hay escasez y yo le pago $1.000. Si sucede lo contrario, entonces es porque no hay escasez, ustedes los neomalthusianos están mintiendo y entonces usted me va a pagar $1.000 a mí de aquí a 10 años. Y efectivamente, en 1990, Paul Ehrlich tuvo que hacerle un cheque porque había perdido la apuesta. Esa es la mejor respuesta que hay. Bien, pero yendo al tema concreto, ¿por qué se dice entre los, no sé si neomalthusianos, marxistas, hay una simbiosis como en Malthusiano, pero es que Marx se inspiró indirectamente Claro, en sí, es su abuelo porque ideológico. Digamos, la izquierda dice, muchos tienen poco y pocos tienen mucho, y cada vez la grieta es más grande. ¿Es esto cierto o es otra vez una mentira o el problema es la falta de productividad, la falta de inversión, la falta de crecimiento? eso ¿Qué tanto? último, porque, Ok. eso último, porque fíjate lo siguiente. Si seguimos con las políticas públicas marxistas del marxismo clásico del capítulo 2 del Manifiesto Comunista, ahí sí que no va a alcanzar ni la comida, ni el papel higiénico, ni la vivienda, ni nada. Ahí sí que nos vamos a cagar de hambre, con perdón de la expresión. Pero Sí. entonces viene el presidente del Club de Davos a decir, no tendrás nada y serás feliz. Es decir, el problema aquí se llama profecía autocumplida. ¿Ok? Los marxistas dicen, se va a acabar todo. Cada vez hay más pobres y los ricos son cada vez menos y la población que necesita es cada vez mayor y tal, y qué sé yo. Bueno, si seguimos dominados por el marxismo, eso va a ser así, no te quepa la menor duda. Es una profecía autocumplida, ¿ok? Es porque los sistemas económicos controlados por el Estado, con fines redistribucionistas, de justicia social, como le gustan al Papa Francisco, ¿ok? Son empobrecedores. O sea, nos empobrecen a todos.
Y en parte es verdad. O sea, los jóvenes de ahora, los jóvenes como Josué y demás, en mucha mayor parte están llegando a una etapa de su vida en la que tienen menos riqueza, bastante menos riqueza, que la que tenían sus padres y abuelos en la misma edad. ¿Ok? Entonces, llegan a los 30 años, por ejemplo, y no pueden tener una casa o un automóvil y tal, cuando tal vez sus padres y sus abuelos sí tenían la casa y el automóvil. Entonces, esto es, en parte es verdad, pero es porque además, es porque se aplican políticas empobrecedoras, pero ¿quiénes las aplican? Las izquierdas que están en el poder y sus amigos, y esos sí se enriquecen. ¿Me explico? Claro, sí. Entonces, bueno, va siendo verdad, pero es una verdad, es una profecía autocumplida. Sí, y no defendemos aquí a ningún empresario prebendario ni nada por el estilo, porque reconocemos también como liberales de que el empresario por naturaleza hace dos cosas. El empresario, primero, quiere eliminar la competencia, porque es parte de la función empresarial vencer a la competencia. La cosa es cómo. La cosa es cómo, y aquí es donde vienen los empresarios prebendarios que hacen alianzas con el Estado para buscar privilegios, lo cual está mal. Y acá nuevamente hacemos una crítica al relativismo porque está mal y punto. No me pueden decir que No, no, que en ciertas circunstancias. está mal, está mal porque va en contra del derecho a competir, a la Sí, libertad de competencia. ¿Okay? claro. Ahora, hay un detalle importante aquí, como muchos otros detalles. Sí, ¿Okay? El empresario lo que hace es seguir las señales del mercado, siempre. Y los precios son las principales señales del mercado, sobre todo los precios relativos. Es decir, el precio de la leche, pero no expresado en unidades monetarias, sino el precio de la leche en relativo al precio del pan, al precio de los zapatos, de la ropa, etc. Entonces, el empresario busca oportunidades de beneficio guiándose o dejándose llevar por las señales del mercado, donde la inversión va a ser más productiva. sí. Ahora, hasta ahí ningún problema. El problema es cuando el Estado distorsiona las señales del mercado. Cuando el Estado interviene y distorsiona los precios, sobre todo los precios relativos, o cualesquiera otra señal del mercado que indique abundancia o escasez relativa. Entonces, el problema con el empresario en un mercado distorsionado por el Estado es que sigue señales que lo llevan a hacer malas inversiones. Malas en el sentido, ahora sí, social, ¿ok? Porque lo lleva a hacer inversiones que no van a crear, como bien dice Josué, riqueza y empleo y prosperidad y bienestar para la gente, sino para ellos mismos tal vez, ¿ok? Entonces, el empresario ahí está siguiendo unas señales distorsionadas por el intervencionismo, el dirigismo, ¿ok? Ahí está el problema. Sí, y creo que también podríamos hablar más adelante de un ejemplo concreto de cómo los empresarios hacen malas inversiones por señales distorsionadas. Yo te Por doy el ejemplo, la la Gran vivienda. Depresión. La No, Gran no, no. Depresión. La vivienda, hoy en día, la Gran Depresión fue en el año 29. Pero también fue por las distorsiones de las tasas de Sí, interés. sí, También es sí, un ejemplo sí. válido. Sí, las tasas de interés son el precio del capital, o sea, es un precio, es una señal de mercado. Pero vamos con la vivienda para alquilar, ¿ok? Hoy en día no es posible conseguir una vivienda para alquilar, no es accesible. ¿Pero eso por qué? Bueno, porque las señales equivocadas del estatismo de poner leyes de control de alquileres, ¿ok? Mataron la industria de la construcción de viviendas para alquilar y hasta cierto punto también las de oficina para alquilar, pero un poco menos, ¿ok? Porque, y fíjese,
Es más fácil encontrar una oficina para alquilar que una vivienda. De hecho, yo conozco mucha gente que está viviendo en oficina, porque las leyes inquilinarias de las oficinas no son tan agresivas y salvajes como las leyes inquilinarias de las viviendas. Entonces, ahí tienes un ejemplo que habla a los gritos de lo que estamos diciendo. Bien, genial, profe. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Nos hemos abierto un poco en el tema, pero está bien porque esto es importante que la gente lo sepa, de todas maneras. Vamos a matar o a tratar de matar dos en uno también. Ecología, ecologismo, como lo quieran llamar, y veganismo. Se quiere imponer acá la idea de que la vida de un animal vale más que la de una persona, porque quieren defender a la vida de las vacas, quieren defender a la vida de los peces, quieren defender la vida de todos los animales, pero no la del ser humano. Hemos llegado a un punto en el que la vida de un animal vale más que la de una persona. Y no quiero citar al zurdo Bergoglio, que dice que las personas tienen perros y eso es egoísta. No, por mí puedes tener un perro, un gato, lo que sea. A lo que voy es, nuevamente, políticas públicas donde se busca proteger a los animales a costa de nuestra salud, porque el ser humano está hecho para consumir proteína animal, y eso no es debatible, y eso si quieren luego lo podemos conversar también. Y se busca, por otra parte, legalizar el aborto, que es la terminación de la vida de los seres humanos, ¿ok? Ok, pero si tú quieres, para no hacer el video demasiado largo, podemos matar 3 pájaros de un tiro si incluimos ahí otro elemento que no está en tu lista, que es el neopaganismo. Sí, claro, por supuesto. A ver, ¿qué es el indigenismo? Reivindica las religiones paganas. Sí. Las religiones paganas deificaban la naturaleza. Y los árboles, las plantas, los animales, las montañas, los lagos, los ríos y los bosques. ¿Okay? Creían que eso era sagrado. Y por ejemplo, te dicen los veganistas que cuando los indios salían a cazar, le pedían permiso al animal para matar y cosas por el estilo, y le pedían permiso al pescado para pescarlo, y cosas así, te dicen, locas. O sea, el indigenismo está junto con el neopaganismo, que es la idea de acabar con las religiones monoteístas judeo-cristianas y enfocarnos de nuevo en las religiones paganas, de los aborígenes, de los indígenas. ¿Okay? Y aquí y en Europa y en África y en todos esos sitios de lo que antes era el tercer mundo. ¿Okay? Entonces, todo eso se liga, por eso me gusta tu idea de matar varios pájaros de un tiro, porque es que está ligado. O sea, el indigenismo con el... Y aquí está la contradicción. Sí. Aquí está la contradicción. Acuérdate que yo apunto a las contradicciones, no solo a los disparates. Exacto. Por un lado te dicen que todo es relativo. Pero la naturaleza y la adoración a la naturaleza, eso no es una cosa... no, eso es... El aborto es relativo, pero matar animales está mal. Porque son seres inocentes. ¿Y el que está en el vientre no es inocente? No, pero ahí la madre puede decidir. Bueno, no me voy a poner a explicar, profesor, lo que es la cadena alimenticia, porque sería ridículo. Hoy en día tenemos que explicar por qué un hombre es un hombre y por qué una mujer es una mujer. No me voy a matar todo el video educando a los progres, diciéndoles por qué la cadena alimenticia exige que tengamos que consumir animales. Estudien un poco, edúquense. Una vez usted me dijo, cuando uno sale de la ignorancia puede descubrir nuevas cosas. Así que yo los invito a también salir de la ignorancia como lo hacemos todos, en realidad. No hay nada de malo en eso. Necesitamos proteína animal, otra vez con la biología. ¿Ves cómo todo se encadena y todo se liga? Pero es que quieren negar eso también. O sea, quieren negar la biología desde la anatomía. Quieren negar, digamos, el tema nutricional, lo están negando también. Están negando el tema
el tema ecológico con falacias, el tema poblacional, el tema de la densidad y la pobreza, hasta el tema económico. O sea, todo está dentro de una misma agenda donde se dicen mentiras, profesor. Mentiras, mentiras y disparates. Entonces, Ahora, quiero que quede claro, mentiras que en muchos casos son muy viejas, no son nada nuevas. Gracias. sí, ok. Ok, ya hablamos de estos temas y quería terminar, bueno, no terminar porque nos falta uno más antes de este, pero ¿qué le Dale parece los dos juntos, dale los dos ya, juntos. ¿Cuáles son? vamos a hablar de matrimonio homosexual y adopción homoparental que también está en la agenda, está en el saco, tenemos que hablar de esto también para terminar el video. Eh, Hay quienes dicen de que de que es mejor que un niño crezca con dos hombres que crezca en la calle o en un albergue porque le van a dar mejor calidad de vida. Asimismo también, y esto lo hemos hablado en el video anterior y uno de sus seguidores también me ha chancado por preguntarle, pero yo le pregunto, es parte de la agenda, entonces hay matrimonio homoparental y hay adopción, No, perdón, adopción matrimonio homosexual y sí, adopción así, homoparental. perdón, sí, eso. Entonces, igual, creo que ya lo hemos hablado, pero si quiere agregar algo, también Sí, está bien dicho. vamos con un par de agregados muy breves para no hacer demasiado largo el video. Sí, ¿Ok? y si me Ajá. permite, ya hemos hablado de por qué matar a una persona está mal, que no hay relativismo. Entonces, ya hemos explicado lo obvio. Vamos a nuevamente explicar por qué el origen del matrimonio no puede ser entre dos. Bueno, no sé si usted quiere ir también en ese sentido, pero como liberales, y me gustaría acá hacer un disclaimer, que es básicamente, yo lo veo el matrimonio como un tema privado. No creo que el Estado tenga que casar porque me parece a mí que el matrimonio nació como iniciativa privada de las religiones y tendría que volver a ser un tema privado. Ahora, bien, si una persona homosexual quiere y apoya la idea de que vuelva a ser privado, está bien, ellos pueden crear ONGs, asociaciones con dinero privado para que se casen, se unan y juramenten amor frente a la luna, como lo hacían las civilizaciones anteriores, ya que son paganos, como usted dice. Entonces, y claro, si quieren convocar al sol, a la Pachamama y casarse, está bien, pero ¿por qué como política pública no, profesor? ¿Por qué el Estado no tiene por qué casar? Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en regresar el matrimonio a la esfera privada. El problema es Bien, que tiene efectos civiles en relación con los bienes, principalmente con los hijos y demás, que son de derecho público, ¿ok? Porque entonces los hijos son menores de edad, o al menos mientras sean menores de edad, etc. Lo que lo que hay que hablar aquí es de la homosexualidad, hablar claro de la homosexualidad. La homosexualidad es más vieja que el escarapela, ¿ok? Es una tendencia que algunas personas tienen y no vale la pena desconocerlas y demás. Antes era un delito, estaba mal, ¿ok? Después dijeron que es una enfermedad, también estaba mal. Lo quitaron de la DSM-I, le dijeron, no, ya no es una enfermedad. Fíjate cómo cambian, ¿no? Ya claro. no es una enfermedad, porque lo tildaron de enfermedad para poder sacarlo del Código Penal y que no sea delito. Acuérdese que era delito en Inglaterra la homosexualidad hasta la Thatcher. La Thatcher fue la que despenalizó la relación homosexual. ¿Ok? Bueno, entonces, pero ellos para poder sacarlo del Código Penal lo metieron en el catálogo de enfermedades mentales, trastornos mentales y tal. Y ahí lo tuvieron por un tiempo hasta que vino la segunda, porque son gradualistas, ¿no? Vino el otro paso, sacarlo, decir, no, no es una enfermedad, es algo normal y natural, por lo tanto se pueden casar hombres y mujeres. Ahí está el problema. Nosotros como liberales no tenemos ningún problema en que haya homosexualidad. De hecho, en nuestro movimiento por las 5 reformas hay gente que es homosexual, pero no es activista de la agenda LGBTIQ+. ¿Ok? Entonces, no tenemos problemas con la homosexualidad ni con las relaciones homosexuales. Lo que tenemos son dos problemas. Uno, llamarle matrimonio, ¿ok?
y por lo tanto que el Estado venga y diga que es un matrimonio, con todos los efectos civiles en temas de herencia y demás, y que adopten niños. Adopten niños, no porque estaré mejor que en la calle, pero es que en la calle van a estar más los niños y va a haber cada vez más gente en la calle si seguimos con las políticas marxistas. ¿Ok? Entonces, resulta que los marxistas aplican sus políticas, empobrecen a la gente y después la pobreza la toman como argumento para justificar cualquier cosa, desde aborto hasta eutanasia, pasando por la adopción homoparental. ¿Ok? Entonces, ahí sí tenemos problemas. Ahora, ¿cómo sería la solución? Y la solución sería muy fácil. Sería la solución un contrato de sociedad que hiciera una pareja homosexual o un trío, como quieran, porque o sea, Hoy hay de todo. Hay de todo ahí, o un trío que quieren hacer una unión y establecer una comunidad de bienes con derechos hereditarios. Nosotros no nos oponemos a eso, pero no les llamen matrimonio, ¿ok? Porque eso es atentar contra una institución básica de la sociedad como el matrimonio y la familia, ¿ok? De manera que para mí eso es fácil, es simple de resolver. Pero mientras más sigamos aplicando políticas marxistas y sancionando leyes marxistas culturales sin haber derogado las leyes marxistas clásicas, entonces vamos a tener cada vez más pobreza y cada vez más violencia, porque la pobreza y la violencia tienen alguna relación, y vamos mal, inestabilidad institucional y política, pero eso ya es pasar para otros temas que los hemos tratado en videos también aquí los sábados en la tarde con Josué en su canal Incorrección Política. Y no sé si te quedó algo en el tintero ahí, pero ya lo liquidamos y nos vamos, porque la gente no quiere aprender, ¿no? Te va a decir que este video es muy largo, ¿por qué No, hace mentira, profesor, porque yo he visto gente que me ha comentado respecto a la última parte de un video que he subido. O sea, sí lo ven, aunque no parezca, lo ven. Ok, Y yo bueno. agradezco que se tomen el tiempo de ver el video porque dicen, por ejemplo, con esta parte que dice el profesor, no estoy de acuerdo. Ok, está bien que no esté de acuerdo, pero vio el video y por lo menos escuchó los argumentos que estamos presentando. Yo sé que a usted no le gusta Agustín Laje, pero Agustín Laje dijo que en uno de sus argumentos contra la adopción homoparental, que los niños no pierden dos padres ni dos madres, sino que lo que pierden es una madre y un padre, y eso es lo que se tiene que restituir, que no hay derecho a adoptar, sino derecho a ser adoptado. ¿Está de acuerdo? O Pero quisiera... sí, yo estoy de Bien, acuerdo con Laje, y lo único discrepancia mía con Laje es que él no enseña que esto está, el marxismo cultural y el marxismo clásico están estrechamente ligados, y por lo tanto la famosa batalla cultural que le da de comer a Laje está perdida. sí. Está perdida a menos que salgamos a jugar adelante, como hemos dicho en otro video, y apuntemos al marxismo clásico, que es el que les da el poder. Bien. Eh, Finalizamos con este último tema, que es el globalismo. ¿Qué es el globalismo? Me parece que hemos tocado una pequeña parte en el video anterior, pero algo breve. ¿Qué es el globalismo? Y nuevamente los disparates y las Pero contradicciones. hicimos un video sobre la Agenda 2030, eso es el globalismo. Ok, entonces, Y lo explicamos uno por uno los 17 objetivos. bien, el tema, nuevamente para repasar algo breve, nada más, un par de segundos. No confundir gobierno mundial con, había otro término ahí, no sé si me puede Nuevo corregir. orden mundial. Ok, para tenerlo en cuenta. Y refiriendo a este tema, ir al video donde hablamos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Mirar ese video también es un video muy bueno porque aparentemente los objetivos son buenos, pero no es así y lo hemos demostrado ya en ese video. Eh, Entiendo yo que con esto ya estamos acabando. Me gustaría finalizar el video con una última pregunta y sería, ¿por qué esto es servil? Porque son temas que se unen y se entremezclan. ¿Por qué el tema del nuevo orden mundial está relacionado
a lo que se conoce como nueva izquierda, que no es nueva, ya lo hemos demostrado, que es marxismo cultural. ¿Por qué el marxismo cultural es servil al nuevo orden mundial? ¿Marx acaso ya lo tenía en su mente o no? ¿O simplemente se aprovecharon los grupos de poder Por, para... por su- Ok, por supuesto que lo tenía en mente. En la cartilla que yo te pasé están los temas de cada uno de los 3 tomos del Capital. Falta nomás uno que dicen ellos, los marxistas, que es sería el 4 tomo, que es otra obra, y es cierto, sería un 4 tomo. Pero en el bien, 3er tomo del Capital ya está que el capitalismo es global, lo cual es bien, verdad. Es que Marx tenía razón en algunos puntos, ¿ok? Solo que él estaba en contra. Él tenía razón que el libre mercado está unido al matrimonio, a la familia y las instituciones morales que eran de Occidente. En eso tenía razón. Lo que él quería era arrasar con todo, ¿okay? bien, Arrasar con la cultura y no solo arrasar con el capitalismo en la economía. bien. Y vemos que lo está logrando por lo menos en varias partes del mundo. Pero bueno, eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por